Buenos días, mi nombre es Paula Mira, doctora en filosofía, profesora del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Bien, lo que vamos a trabajar hoy es el problema moral de la experimentación con animales. La idea es entonces compartir un par de reflexiones para que ustedes puedan guiar su trabajo no solo por un quehacer científico, sino además conduciéndose por algunos problemas morales que se originan a raíz de la práctica médica y de la práctica investigativa. Empecemos con algunos datos actuales. En un momento les voy a decir por qué son importantes. En el 2013, la Unión Europea prohíbe la experimentación en animales con fines cosméticos. En el 2015, Nueva Zelanda se une y también los prohíbe. En el 2006, Austria prohíbe desde el 2001 de ese año la experimentación en chimpancés, bonobos, orangutanes, gorilas y gibones. En el 2010, la Unión Europea prohíbe en general la experimentación en grandes simios. En la actualidad, además de la Unión Europea, Nueva Zelanda, Japón y Australia han prohibido la investigación en primates. En Canadá, aunque no está prohibida, dejó de realizarse investigación en primates en institutos públicos. Y en Estados Unidos, aunque sigue sin ser prohibida, los institutos nacionales de salud anunciaron en 2014 que iban a dejar de subsidiar investigaciones que incluyeran primates. En el 2015 hubo una gran solicitud, una carta firmada por muchos ciudadanos a la Unión Europea para que prohibiera totalmente los experimentos en animales. La Unión Europea rechazó esta petición, pero afirmó el objetivo final de la legislación de la Unión Europea es eliminar los ensayos con animales. En respuesta a la iniciativa ciudadana, la Comisión Europea va a adoptar una serie de medidas para acelerar los avances en la generalización y uso de métodos alternativos. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque todo este proceso de prohibición lenta de experimentación, primero para usos cosméticos, luego en animales que se consideran altamente inteligentes, se está dando por un proceso que viene ya desde los años 70 y es una reflexión social y médica de por qué experimentamos con animales, cuáles son las implicaciones de la experimentación con animales y cuáles son los límites a la hora de experimentar con animales. ¿Por qué nos tenemos que poner límites? En ese sentido, entonces, les contaré sobre algunos orígenes de toda esta discusión, en la discusión que hoy llamamos una discusión de bioética. Los orígenes que pueden situarse más o menos en los 60, en los 70, podemos nombrar algunos fenómenos. Empezamos por una creciente desconfianza de la sociedad por los experimentos realizados en seres humanos a pesar de que habían pasado ya muchos años después del Código de Nuremberg, después de los juicios de Nuremberg, y de otras muchas experiencias en los Estados Unidos se seguían realizando experimentos en seres humanos, experimentos altamente nocivos, pero sobre todo experimentos donde no se les informaba a esos seres humanos que se estaba haciendo experimentación en ellos. Obviamente Tuskegee, el caso de la experimentación de la sífilis durante 40 años en población negra, es el gran ejemplo para ello, pero hay muchos otros. Y todos esos otros, digamos, tienen en común que fueron hechos en población vulnerable, en población que no tenía muchas posibilidades de elegir, motivo por el cual a raíz de los escándalos crecieron entonces las desconfianzas de la sociedad eh, para todo lo que se tenía que ver con experimentación médica. Esto tiene otro añadido, y es que muchos de los grandes problemas en experimentación animal luego fueron grandes, se conocen como grandes logros científicos, entonces empezó a haber una suerte de bifurcación entre lo que la ciencia médica realizaba y lo que la sociedad exigía. Por otro lado, se acabó lo que conocemos como la vieja medicina y cambió a la medicina científica. Esto quiere decir que las relaciones con los pacientes cambiaron, que el viejo esquema del médico paternalista ya no se seguía usando, que la medicina cambió para ser una medicina investigativa, una medicina científica, motivo por el cual la relación con los pacientes cambió en forma realmente drástica en pocos años. Esto generó que los pacientes se hicieran cada vez más extraños al médico y algo muy importante generó que los pacientes se volvieran objeto de investigación. Es decir, que la medicina dijera necesitamos investigar y creara un fenómeno
que moralmente es un fenómeno bastante significativo, y es que el hombre se hace un objeto para el hombre. El hombre se vuelve un objeto para la investigación y, digamos, no hay límites entonces a la hora de investigar porque todo puede ser un objeto para la investigación. Y por otro lado, podemos nombrar la economización de la salud y la idea de que la salud es un servicio, no de que hay un médico, les insisto, paternalista, cuidando de sus cuasi hijos, que son sus pacientes, sino de que es un servicio al que hay que acceder por medio de un aparato burocrático, y la idea de que a través de la medicina, digamos, se puede hacer mucho dinero en todas las instancias. Eso entonces originó toda una serie de problemas y de cuestionamientos a la investigación científica que inicialmente tenían, como les digo, un centro, y es que el ser humano se volvió un objeto de investigación científica. Pero, por otro lado, en los 70, y a raíz de la publicación de algunos libros, pero sobre todo de un libro de un autor que se llama Peter Singer, que se llama Animal Liberation, empezamos a reflexionar acerca de la investigación y de la experimentación en animales. Algunos de los orígenes del problema fueron la ejecución sin reparo de algunos experimentos en animales. No había ningún control ni a cómo se adquirían los animales cazados, los animales ejecutados, los animales que eran privados de su libertad, ni a qué se hacía con los animales en el laboratorio. Y esto, digamos, llegó a condiciones que a la hora de la difusión se tornaron un gran problema. La difusión de la información sobre los dolorosos experimentos en animales, incluso experimentos crueles, que además no eran justificados científicamente en épocas en que nadie le preguntaba a un investigador por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo con un animal. Todo tipo de experimentos con animales tuvieron lugar para todo tipo de fines, desde los más baladís hasta los supuestamente más importantes, pero nadie se tomó el trabajo de controlarlo. Entonces empezaron también las dudas sobre la necesidad científica de estos experimentos. Por otro lado, y creciendo, digamos, el problema en los 80 y en los 90, y a raíz también de la aparición del SIDA, empezaron unos cuestionamientos acerca de los miles de animales que se necesitan en algunas series de experimentos y todos los problemas que generan estos resultados. Estos cuestionamientos tienen un foco en la medicina misma. Los mismos médicos, sobre todo investigadores del SIDA, empezaron a preguntarse si realmente la experimentación en animales era la salida para muchos problemas médicos, entre otras cosas porque genera un problema serio en estos dos niveles. Lo primero es que se necesitan a veces miles de animales para resultados mínimos. Miles de animales que son usados a veces con resultados mínimos, a veces sin ningún resultado. Algunas veces habrá resultados exitosos, obviamente, pero la mayoría de estos experimentos cuestionados empezaban con la duda de si alguna vez iba a surgir algo. De hecho, muchas veces simplemente no surgía nada. El otro problema era que se estaban y se siguen experimentando en animales enfermedades, por ejemplo, que no son propias de los animales. El caso más discutido hoy en día es sin duda el caso del Alzheimer. Este Alzheimer no es una enfermedad que le dé a ningún animal aparte del ser humano. Hay entonces que modificar genéticamente un animal para que tenga esta enfermedad y luego transmitir los datos a los seres humanos, lo que en alguna parte de la comunidad científica y, por supuesto, en la sociedad genera serias dudas. Y esto también se dio en los años 90 con la problemática del SIDA, hasta qué punto, decían algunos autores, la investigación en primates generó realmente un retraso en la investigación del SIDA por cuanto la transmisión de datos no funcionó como se esperaba. En este sentido, entonces, la relación ciencia y sociedad se empieza a visibilizar como nunca antes en la historia de la medicina y de la sociedad misma, porque se vuelve una relación de pregunta y respuesta, por una opinión pública cada vez más formada, y como cada vez más formada y más informada, empieza a criticar fuertemente la experimentación animal. Esta comunidad exige que se le informe y se le justifiquen estos experimentos, lo que en los 70 era exclusivamente un problema de los investigadores.
a partir de los 80 y de los 90 se vuelve un problema para todos, es decir, la comunidad le dice al investigador, este no es solo su problema, este también es el mío y usted me tiene que decir a mí por qué está investigando en animales, pero además cómo lo está haciendo, qué le está haciendo al animal. Para los investigadores, por supuesto, esto es un reto complejo, es un reto que a veces se vuelve como, digamos, en una pelea, pero el reto es que el investigador ya no responde solo a su laboratorio o a su comunidad científica, sino que hay un aspecto en su investigación que empieza a ser también un problema social, que empieza a generar también dificultades sociales y a partir de esas dificultades sociales entonces tenemos lo que conocemos como los problemas morales de la investigación en animales, que surgen entonces por la actividad del científico con los animales, pero que además surgen porque la comunidad le dice al científico, hay un momento en que usted tiene que parar y tiene que justificar sus acciones ante personas distintas de su comunidad científica. Cuando nos hacemos una pregunta, cuando nos preguntamos qué es un problema moral, y en el caso de los animales, digamos, empezamos a pensar cómo nos hacemos preguntas morales, no preguntas científicas, sino morales, cuando se experimentan animales, tenemos, digamos, una serie de preguntas que siempre parten de un principio. Cuando yo involucro al otro en mi reflexión, y en este caso el otro es el animal, que es objeto de experimentación. Si yo estoy investigando y jamás considero la perspectiva de ese otro con el que estoy investigando, nunca tengo una perspectiva moral de la investigación. Y lo que se me exige moralmente es estar en la perspectiva de ese otro y a partir de ese otro entonces hacerme unas preguntas acerca de mí qué hacer. Estas preguntas que pueden ser quiénes están implicados en los experimentos, cómo son tratados y con qué fines. Una pregunta muy importante, ¿por qué tienen que sufrir individuos de otras especies para el beneficio humano? En algunos casos es especialmente relevante, por ejemplo, en los casos donde los animales no tienen ningún beneficio de esta investigación porque ni siquiera padecen naturalmente las enfermedades que se están investigando en ellos, por ejemplo. Otra pregunta es si cualquier beneficio humano justifica cualquier sufrimiento animal, y ahí venimos a ver la relevancia de las fechas que les ponía al principio de la presentación, precisamente porque la Unión Europea y las legislaciones de muchos países han respondido a eso claramente no. Hay beneficios humanos que no justifican el sufrimiento animal. El beneficio de la industria cosmética y el beneficio de la industria de los productos para el hogar no lo justifica. Esto quiere decir que hay unos límites claros y hay un momento en que empezamos a decir, no es posible que cualquier objetivo humano justifique el sufrimiento y la muerte de miles de animales. El test de DRICE y otros tests para probar la toxicidad de cosméticos o productos del hogar es un test realmente cruel. Y eso fue lo que motivó entonces a estas legislaciones, a partir de todo un llamado social, a decir, hay beneficios que son realmente triviales, y en este sentido hay que limitar la acción de los seres humanos frente a los animales cuando el beneficio es un labial, un champú, un detergente. Esto quiere decir entonces que todas estas preguntas las dirige la sociedad al investigador y, como les digo, que el investigador en algún momento sale de la mera relevancia científica de lo que está haciendo para preguntarse por las objeciones morales que se le hacen a lo que está haciendo en el laboratorio. Cuando hablamos entonces de que se pregunta por lo que está haciendo, se pregunta moralmente por lo que está haciendo, conocemos dos tipos de justificación. La justificación científica, que obviamente es moralmente importante, por lo que les decía hace un momento, porque hay un momento en que ya le preguntamos al investigador con qué fin está haciendo lo que está haciendo, y cuando el fin realmente se muestra un fin trivial para la sociedad, empezamos a preguntarnos por qué tenemos que sacrificar animales para eso. En ese sentido, entonces, por eso ustedes cada vez más encuentran en sus comités y en las exigencias de las revistas una justificación científica
que apoye moralmente lo que están haciendo, pero conocemos una justificación moral. Esa justificación moral no siempre la tenemos que hacer ante comités y ante otros, sino que la mayoría de las veces la hacemos frente a nosotros mismos y frente a la sociedad, es decir, muchas veces es una pregunta que nos hacemos como individuos moralmente responsables y a partir de ella podemos responderle a una sociedad la cantidad de preguntas que nos hace. La justificación moral se puede entender en términos de la pregunta cuáles son los límites de nuestro actuar, si es correcto causar daño y dolor a otros seres sintientes y si poder hacer y que sea correcto hacerlo son lo mismo. Nosotros podemos hacer muchísimas cosas, pero la pregunta por los límites morales siempre estará dirigida a si siempre debemos hacer lo que podemos hacer. Y nos preguntamos si es correcto causar daño y dolor a otros seres sintientes y la pregunta no se justifica solo en el laboratorio o en el campo de investigación científica o biomédica, sino que se justifica en general. Si yo me lo pregunto en general, me lo pregunto en mi vida cotidiana, si frente al maltrato animal o a la degradación de los hábitats de las especies, yo me pregunto lo mismo y la mayoría de nosotros en la sociedad del siglo XXI lo hacemos, entonces siempre es la cuestión de no dejar esa reflexión por fuera de los límites de la actividad científica. Eso es exactamente lo que pide, digamos, la bioética. Para asumir esta justificación moral, partimos entonces de algunos hechos y de algunas reflexiones que siempre nos deben guiar a la hora de empezar esta reflexión. Lo primero es que los animales no son cosas, de hecho, la experimentación biomédica nunca los ha tratado como cosas, porque si fueran cosas no servirían para experimentar en ellos, precisamente porque son seres sintientes y precisamente porque tienen tantas similitudes con los seres humanos, es que los usamos para experimentación. Entonces, hay un problema, le llamamos un serio problema de doble moral, cuando por un lado los tratamos como cosas, es decir, por un lado pensamos en ellos como si fueran objetos, simplemente objetos, pero por otro lado los necesitamos porque no son cosas, porque son seres sintientes que no solo sienten dolor y placer, sino que se estresa, que les da miedo, que se deprimen, que tienen duelo, que hacen duelo por los compañeros de su especie. Y todo esto nos lleva entonces a pensar que simplemente precisamente en la investigación biomédica es donde más consciente se está de que no son cosas, pero a la vez es un ámbito en el que más se tratan como cosas los animales. Muchos de estos animales tienen conciencia y elaboran entonces estados cognitivos elevados y además eso los lleva entonces a tener una emocionalidad bastante compleja. La similitud con los seres humanos es precisamente entonces lo que los hace más aptos para la experimentación médica, tanto a los que están más elevados, digamos, en la escala de inteligencia, como a los que suponemos que no están tan elevados en la escala de inteligencia. Si experimentamos con ellos, quiere decir que reconocemos en ellos similitudes con nosotros tales que hacen que tengan características que nosotros protegemos en nosotros y estamos obligados a proteger en ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pienso y sé, y a través de la experimentación sé que un animal siente dolor o sufrimiento con el procedimiento que se le hace, si siente el dolor como yo lo siento o de una manera parecida, el dolor siempre es una cuestión individual, y si tiene una capacidad de sufrir básica que yo pueda entender, eso entonces quiere decir que para con el animal tengo una responsabilidad por su dolor y por su capacidad de sentirlo muy parecida a la que tengo con el dolor de todo el mundo. Todo lo que le hacemos a los animales sensibles, y hoy en día lo sabemos con los progresos de la etología cada vez más, los afecta. Entonces, los animales, si están en cautiverio, se afectan, si no pueden moverse, se afectan, si no pueden tener relaciones con miembros de su especie, se afectan, y todo eso ha de ser considerado a la hora de preguntarse si debemos o cómo debemos experimentar con animales. Hay una realidad digamos, que no podemos ya evadir, y es que los animales de experimentación viven en cautiverio.
Cautiverio es una palabra, es una categoría que se aplica, digamos, para entender que yo he perdido la libertad, aunque no haya nacido en ella, se supone que el propio de la especie es vivir en libertad y se ha perdido la libertad. Y entendemos que la libertad es importante para todos los animales. Ningún animal que viva en condiciones para la experimentación vive en condiciones propias de su especie. Todos viven en cautiverio y ya el solo hecho de poner en cautiverio animales para experimentar con ellos trae un reto moral per se y un reto de una reflexión más allá del problema científico mismo. La bioética nos llama la atención sobre todos estos aspectos, pero además sobre otro, y es la no neutralidad de la ciencia. El problema es que pensamos, digamos, que por estar haciendo investigación biomédica hay una suerte de neutralidad, es decir, que no entramos con valores a hacer ciencia, sino que nos despojamos de los valores y luego hacemos ciencia. Y eso es realmente un problema, porque como estamos pudiendo ver, el problema que tenemos es que le damos distinto trato a iguales capacidades. Cuando tenemos iguales capacidades, constatamos iguales capacidades y experimentamos en animales, precisamente porque tienen capacidades iguales, precisamente los tratamos distinto. Ignoramos las necesidades específicas de estos animales, una de ellas es la libertad, los privamos de ese ambiente de libertad, sacrificamos los animales para todo tipo de fines que tienen una rentabilidad económica, pero no necesariamente una relevancia científica. Por ejemplo, asegurar los productos que muchas veces ya han sido probados, testear productos que ya sabemos que son nocivos, testear armas, testear plomo, o una simple curiosidad científica. Y como les decía, los experimentos que durante muchos años se hacen en miles de animales y no tienen ninguna perspectiva de terminar con éxito o no tienen ninguna perspectiva clara de terminar con éxito. ¿A qué nos referimos que la ciencia no es neutral? Esto implica siempre que tenemos una escala de valores distinta, que sí tenemos valores al entrar, digamos, a un nivel de experimentación, pero que tenemos una escala de valores distinta cuando se trata de tratar a los animales y cuando se trata de tratar a los seres humanos. Esta escala de valores suele considerar a los animales como subhumanos, y decimos subhumanos precisamente porque necesitamos cierta relación con la humanidad para experimentar en ellos, niega el valor a la vida de los animales y considera a los seres humanos como intrínsecamente más valiosos. Si considera a los seres humanos como intrínsecamente más valiosos, ya hay un nivel de valoración distinto, digamos, y eso quiere decir que no estamos pues partiendo de la simple neutralidad. Sin embargo, en la experimentación biomédica del siglo XXI, toda vida se convirtió en un objeto de investigación. Lo que tenemos entonces que pensar es si realmente estamos en esa distinta escala de valores, si realmente tenemos una consideración de los animales como subhumanos, como inferiores, como medios, como usables para el beneficio de los humanos, y si consideramos que todo lo que sea para favorecer a un humano es bueno porque los seres humanos tienen un valor intrínseco, lo que nos exige la moral es pensar qué razones tenemos para sustentar estas ideas, qué razones tenemos para sustentar lo que pensamos, incluso ser conscientes de que pensamos así, pero además preguntarnos por qué llegamos a esas conclusiones y qué justificación tenemos entonces para, a pesar de que hacemos ciencia, tener una escala de valores que delimita el mundo entre los humanos que son superiores y el resto de los animales que son inferiores. Eso ya implica una valoración que es extraña incluso a la ciencia y que tenemos que entender y que tenemos que saber justificar, porque a partir de esa justificación es que nos vamos a preguntar si lo que estamos haciendo es correcto o no. La pregunta entonces, una de las preguntas que nos guiará una vez, digamos, entendamos esta problemática de la valoración de los animales, es si todo lo útil es bueno. Precisamente en moral diferenciamos aquello de lo que es útil de lo que es correcto. Les voy a explicar por qué.
Uno de los primeros ejemplos es si todo lo lucrativo es bueno, es decir, si porque algo genere dinero es bueno. Dado que estamos en una sociedad profundamente economizada, no son pocos los que tienden a pensar de esa forma. Pero precisamente lo que una reflexión moral indica es que tenemos que dividir entre lo que es lucrativo y lo que es bueno, porque muchas de las cosas que son lucrativas son moralmente reprochables, moralmente incorrectas o al menos moralmente cuestionables. En ese sentido, entonces, lo moralmente bueno tiene criterios distintos. Lo económico no significa que algo sea moralmente bueno y tenemos que empezar a distinguir esos aspectos que también están presentes en nuestro quehacer científico. Otra de las razones que podemos nombrar es que, por ejemplo, los experimentos más útiles serían aquellos que se pudiesen realizar con humanos. Esto sería en realidad lo más útil, no habría problema de manipulación genética, inoculación de enfermedades, no habría problema de transmisión de datos, tendríamos pues un espectro muy favorable para la investigación. Sin embargo, ahora, solo ahora, reconocemos que cuando experimentamos con seres humanos les podemos hacer daño y precisamente al evitar hacerles daño, estamos en la reflexión de decir, no porque experimentar en seres humanos sea útil, quiere decir que es moralmente correcto. Entonces, si tenemos una idea de que hacerle daño a otro es moralmente incorrecto, por útil que sea hacerle daño, la invitación es entonces a trasladar esa reflexión a si es útil experimentar en animales, cuáles son nuestros límites, dónde está entonces el límite de lo moralmente incorrecto y lo moralmente correcto. Todos estos criterios, lo útil y lo económico, pueden guiarnos a acciones que podemos tildar como moralmente reprochables. Esto es, no son los únicos criterios que pueden guiar a actividad alguna. Cuando la actividad involucra a otros, necesita otros parámetros de juicio. Y esos otros parámetros de juicio están precisamente en incluir al otro como tal en mi reflexión y mirar si le hago daño o no, si causa sufrimiento o no. El problema del investigador, dirían algunos autores, y el problema por el que se conoce en bioética una expresión bastante importante para muchos, que se conoce como el dilema del investigador, es porque el investigador tiene muchos enfoques en su vida y en todos esos enfoques hay una perspectiva distinta, hay una perspectiva moral distinta, pero hay una perspectiva desde muchos aspectos distinta. Eso quiere decir que tenemos una suerte de competencia, una suerte de rivalidad, que es precisamente lo que la bioética intenta superar. No ver el problema como una rivalidad entre las prácticas científicas y la moral, es decir, entre hacer investigación biomédica y tener en cuenta a todos los seres afectados por la experimentación. Lo que intentamos es hacer una reflexión donde no sean espacios distintos y espacios conflictivos entre sí, sino que precisamente en los espacios se unan, pero eso solo puede querer decir que en algún momento las prácticas biomédicas tienen que limitarse frente a los intereses de los que están afectados con la experimentación. Y por otro lado, vemos una rivalidad entre los intereses científicos y los intereses morales, la protección, la supervivencia, el respeto, el cuidado, todos los intereses de aquellos que están siendo afectados por la experimentación. El problema, les insisto, es que vemos esto como dos versiones rivales de la historia y no debería ser así, pero lo que sí es cierto es que cuando justificamos algo y tenemos implicaciones en otros, y esos otros son animales o humanos, no basta decir que es científicamente relevante o que está científicamente justificado. Es necesaria una reflexión de más. Como diría la filósofa Mary Midley, no nos podemos poner la sombrilla de la ciencia y como yo estoy haciendo ciencia, todo lo demás está justificado. Yo hago ciencia y por la sombrilla me ruedan todas las preguntas y todos los argumentos, no me tocan, porque ya eso es la justificación per se, no necesito nada más. Precisamente el problema es que como no estoy investigando sin afectación alguna de otros seres, sino que directamente estoy afectando a otros seres,
llámese ratones, llámese perros, llámese gatos, llámese conejos o cualquier tipo de animal, ese es un otro que está siendo afectado por mi quehacer. Entonces, cuando yo hago una investigación científica, la única justificación no puede ser la de científicamente relevante o no, desde el terreno individual como desde el terreno social, porque buena parte de las decisiones que nombraba al principio de la presentación, de todas estas decisiones que se están tomando para limitar la experimentación en animales, son el producto de una sociedad que se pone en el lugar de los animales y reflexiona sobre cuáles son nuestros límites en todos los aspectos. En este caso en concreto, en el aspecto de la experimentación con animales. Es por eso que la Unión Europea ha dicho, todavía no se puede, pero vamos a acelerar las prácticas porque es un principio de la bioética. Eh, Reducir al máximo la experimentación con animales y ampliar al máximo las posibilidades de innovación para reemplazar a los animales en la experimentación. La justificación de la Unión Europea dice, aún no se puede hacer, lamentablemente todavía no es una realidad científica, pero sí es una exigencia moral llegar a reemplazarlos algún día. Es decir, que no haya animal que pueda ser puesto en situación de enfermedad o de sufrimiento para beneficio humano, sino que algún día lleguemos a la reemplazabilidad completa. Otra parte de lo que conocemos como el dilema del experimentador es precisamente la compartimentalización del ser humano. Esto no solo pasa con el experimentador científico, sino con todos en la vida, que estamos ahora como separados en distintas tareas, en distintas fases de nuestra vida y de alguna manera no unimos esas fases de nuestra vida. Esto quiere decir que algunas veces somos científicos, algunas veces padres, hermanos e hijos, algunas veces actuamos moralmente y algunas veces tenemos reflexiones frente a otras relaciones distintas a nosotros. Siempre tenemos, digamos, aspectos distintos de nuestra vida y esos aspectos nos diferencian en quiénes somos profesionalmente y quiénes somos personalmente. Y solemos tener un problema y es dividir y decir que quienes somos personalmente, ahí es donde impera la moral, pero que profesionalmente es otro el problema. La reflexión a los que les invita la bioética es a pensar que la moral no es un aspecto de mi casa, no es un aspecto privado, sino que la moral, digámoslo así, se lleva a todas partes, porque en todas partes tengo relaciones con los demás y obligaciones que cumplir, así no estén muy claras, y en todas partes hay una posible afectación a otros. En ese sentido, entonces, cuando yo hablo moralmente, y este es un error que cometemos muchos, pensamos que hablar moralmente es hablar exclusivamente del terreno personal, de lo que yo considere como correcto o no, y no. Hablar moralmente es en general tener a los otros en perspectiva siempre de mis acciones y de la forma en que yo les puedo afectar. Y como esto sucede especialmente en la actividad de investigación biomédica, pues es allí precisamente donde también hay una reflexión moral de fondo propia de esa actividad, pero que está guiada por el mismo principio que toda reflexión moral. ¿Hasta qué punto puedo ir en mis acciones y hasta qué punto, digamos, estoy justificado o justificada para actuar de cierta manera? Entonces, hay un problema si dejamos la moral en casa, porque eso no es posible, porque como les decía, la ciencia no es neutral y si yo llego a un laboratorio, a un campo de experimentación o a cualquier actividad profesional que esté ejerciendo y tengo a un otro, a un animal que considero inferior, ya tengo una valoración, que no estoy actuando neutralmente, tengo una valoración del otro y esa valoración también es motivo de juicio moral y lo está haciendo cada vez más en la actividad científica, pero también para la sociedad. Tenemos entonces un problema de fondo y es el problema de hasta qué punto está justificado o no moralmente experimentar en animales y esa justificación, además de la científica, entonces tiene que ir siempre aliada a nuestra actividad cotidiana y en qué términos se hace esa justificación, cómo se piensa eso. Algunas de las preguntas esenciales son qué debo hacer,
cómo debo actuar, cuáles son los límites de mi acción, a quiénes afectan mis acciones, si puedo o no afectarlos. Y hay una que es muy, muy importante, todas son importantes, pero esta ha cambiado mucho la perspectiva de la investigación con animales en los últimos años, es si el fin justifica los medios, qué fin me tengo que poner realmente para justificar el sacrificio de un animal, qué fin me tengo que poner para que realmente esté justificado que un animal sufra en pos de ese fin. ¿Cuántos animales tienen que sufrir? ¿Hay alguna perspectiva cercana y clara de hacer un cambio real o no hay ninguna perspectiva, digamos? Aunque suene un poco fuerte para muchas otras profesiones, para muchas profesiones, hay una reflexión que es supremamente importante en general para la bioética y para muchos autores, y es el problema de hacer ciencia no es un derecho moral y hacer ciencia no es una obligación de nadie. Lo que sí es un derecho moral para todos es no ser afectado en lo que es más importante para nosotros. Esto es, no sentir dolor, no sentir sufrimiento, no sentir estrés, no estar aislados. Cosas así sí son, digamos, derechos morales de aquellos que pueden estar en esa situación, esto es también de los animales, pero nosotros no estamos obligados a seguir cualquier fin, de manera pues que tenemos en la balanza un problema ahí siempre muy serio que tenemos que saber ponderar. Si hay fines triviales para los humanos, tenemos que entender que siempre estamos afectando al animal en algo que para ese animal no es trivial, su capacidad de sentir dolor, su sufrimiento, su aislamiento. Entonces, cuando tenemos que afectar a otro ser vivo de esa forma, la justificación siempre tiene que ser tan fuerte que, como reconoce la bioética, específicamente en el campo de la investigación, es que tiene que ser tan fuerte que realmente digamos que no hay alternativa, que no hay otra posibilidad. Solo cuando no hay otra posibilidad, entonces podemos pensar en invadir al otro de forma tal que ese otro eh, pueda, digamos, sufrir como sufre para fines claros, concretos y que realmente, digamos, vayan a significar un beneficio real para otros. En ese sentido, entonces, estas no son preguntas que se hacen solo en el campo científico o no son preguntas que se hacen solo en el campo de la vida cotidiana. La idea es que estas son preguntas que nos hacemos en la vida y que de alguna manera tienen toda la relevancia en el laboratorio o en la actividad de experimentación, pero ahí tienen un momento concreto, porque tienen unos seres concretos, los ratones o los animales con los que estoy investigando, y una serie de actividades concretas que no se reproducen en mi vida cotidiana, que no se reproducen cuando salgo de la experimentación, sino que solo tienen sentido en la experimentación. Entonces, el uso, es que yo estoy usando animales para algo que esos animales, de lo que esos animales no van a salir beneficiados, pero que además estoy digamos, creando un nivel de dolor en esos animales, es algo que está en el laboratorio y por eso, o en el momento de la experimentación, y por eso es una reflexión de más que exige la experimentación. Esto quiere decir entonces que lo que la bioética hace es invitarnos a pensar que la moral no se queda en casa cuando experimentamos, sino que la moral está viva y nos está cuestionando todo el tiempo cuando investigamos. Por eso entonces, cuando investigamos decimos que la justificación científica no es ni la única posible ni la única necesaria. Es decir, que hay algo más allá, una justificación moral posible y una justificación moral necesaria, una reflexión para la que quizás no estemos tan preparados como para la científica, pero que lentamente tenemos que empezar a tomar si estamos afectando a otros seres de la manera en que lo hacemos. Pero además que desde una perspectiva moral, la justificación científica no es la que tiene la prioridad. Y no es la que tiene la prioridad porque cuando hablamos de afectar a otros seres vivos, cuando hablamos de acciones que los afecten, eh, necesitamos entonces
tener ese otro nivel de justificación. Y ese otro nivel de justificación puede querer decir que el investigador deba limitarse, deba no realizar esa acción en pos del beneficio de otro ser vivo. Cuando las acciones que hacemos tienen consecuencias directas en otros seres vivos, en otros seres sintientes vivos o en la sociedad en general, lo que tenemos que hacer entonces es pensar que en algún momento habrá razones suficientes para limitar el actuar. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escuchar.